Vamos a comenzar. Primeramente, sabemos que en el Evangelio de Marcos es muy difícil realmente llenar las expectativas del discipulado. Tal parece que los varones al final de todo fracasan. Y bueno, ya hemos venido hablando de cómo Marcos no esconde esta realidad o esta incapacidad de los varones que son tratados muy duramente, que después la tradición de Mateo se vio en la necesidad de ir suavizando el lenguaje de Marcos, porque en relación con los varones discípulos, pues parece ser que no dieron las expectativas de Jesús. Y también podemos observar que los personajes secundarios, podríamos llamarles aquellos que no aparecen mucho en la narrativa, no por eso dejan de ser importantes. Parece ser que son ellos y ellas las que de alguna manera salvan el discipulado dentro de la comunidad de Marcos, por así decirlo. Todos estos grupos son minoritarios, a veces son marginales y en algunas otras ocasiones prácticamente están más bien invisibles, silenciados dentro del mismo texto, y utilizando la hermenéutica de la sospecha podemos especular realmente lo que estaba detrás. Y uno de estos grupos marginales son la figura de las mujeres. Y es interesante cómo estas mujeres son representadas primeramente en esta tradición de mujeres que vienen desde Galilea y que hacen todo el discipulado dentro de la narración, y las volvemos a encontrar en lo que para Marcos es verdaderamente el centro del discipulado, que es la cruz. Mujeres que abrazaron literalmente la cruz, y estas mujeres solamente aparecen en estos dos momentos. El hecho de que no aparezcan dentro de toda la trama, dentro de toda la narración, no debe de ser motivo para pensar de que no estaban presentes o de que su rol es secundario. Al contrario, como Marcos va utilizando a los personajes de acuerdo a cómo los va necesitando para ver o para hacer lucir bien al personaje principal, que es Jesús. Entonces, si necesita en algún momento una historia de mujer, pues claro que la va a colocar. Entonces, ahí dentro de esta historia hay algo que nos remonta al Jesús histórico. Esta idea de que las mujeres estaban junto a la cruz en el momento de la crucifixión, que fueron ellas las que vieron cómo murió Jesús, qué pasó después de la muerte de Jesús, dónde pusieron el cuerpo de Jesús, y bueno, las que se encuentran con Jesús resucitado, tiene que remontarse al Jesús histórico. De lo contrario, la comunidad no hubiese escrito estos textos que dejaban muy mal parado a los varones, y parece ser que dejaban muy bien, en muy buenas manos o en muy buena luz a las mujeres. Entonces, gracias a las mujeres sabemos que Jesús no muere solo. Dice el texto, bueno, por allá antes en previamente, por el capítulo 6, se nos presentan la familia de Jesús, que también le está costando trabajo entender la propuesta de Jesús. Y luego nos dice el texto literalmente que frente a la cruz estaban un grupo de mujeres que habían venido desde Galilea y que lo habían servido. Gera, me voy a salir. ¿Puedes poner el texto de Marcos 15, 40, 41, por favor? Y esta idea de que lo habían seguido, el simple hecho de que lo habían seguido desde Galilea, ya tiene un sentido de discipulado. Recuerden que el verbo de seguimiento que Marcos utiliza es un verbo técnico, es el verbo que se ha utilizado para el llamamiento de los otros discípulos que nosotros vimos. Entonces, ¿te pudiste meter, Gera? Ahí está, okay. Marcos 15, ¿qué? 40 parece por allí. Ok, había también unas mujeres, ojalá nada más dejen me quitar esto para leer.
Uy, no sé qué hice, pero no es lo que buscaba. Había también estas mujeres, bueno, ¿dónde me quedé? ¿Alguien puede leer ese texto, por favor? Porque yo ya me perdí. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago, el menor, y de José y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Ok, este texto es clave, primeramente, porque estas mujeres, bueno, ¿se acuerdan ustedes cuando hablábamos la vez pasada de que Jesús pasando por el mar de Galilea vio el verbo ver, que yo estaba ahí jugando un poquito con la idea de convertirse en sujeto del ver de Dios, que parecía que como si Marcos en su teología estuviera jugando con esta idea, el Dios que ve, el Dios que cuida? Ahora Jesús prácticamente ha sido visto por todos, ha sido visto por los soldados que lo han desnudado, lo han violentado, ha sido visto por los sumos sacerdotes que vienen explícitamente frente a la cruz a decirle, tú que destruyas el templo, bájate a ti mismo. Ha sido visto por los ladrones, por los criminales. Y entonces la mirada de alguna manera de aquel que pasó viendo, aquel que era sujeto, ahora se convierte en objeto, se convierte prácticamente en no persona, reducida a no persona, y parece ser que Marcos también pone de énfasis la mirada de las mujeres. El énfasis de mirar de las mujeres, Gera, voy a entrar otra vez a compartir. El hecho de la mirada de las mujeres tiene un simbolismo, bueno, yo le encuentro un simbolismo teológico de que las mujeres de alguna manera están representando ahora la figura de Dios, la figura femenina del Dios que ve, del Eroí, el Dios que ve. Y el Dios que por medio de la mirada se solidariza con el crucificado y que le dice, no mueres solo. Entonces la mirada de las mujeres va a ser muy distinta a la mirada que realizan los soldados, a la mirada que realizan los ladrones, y la mirada que van a utilizar la persona de los fariseos, de los escribas y de los doctores de la ley. La gente creía en la antigüedad que había más la mirada, la mirada devora. La mirada también era utilizada con fines sexuales. La persona que estas ideas voyerísticas, ¿no? De tener placer por la medio del mirar. En muchas personas hay textos, documentos donde se cree que el simple hecho de que una persona pueda mirar a la otra persona desnuda equivale como a una penetración. Pero la mirada aquí de las mujeres entonces tiene otro sentido, tiene un sentido más bien de representar al Dios que ve, al Dios que cuida, y el Dios que va de alguna manera a fijar en la memoria que el crucificado, que la idea de su crucificado no se pierda, que no termine en la fosa común como era costumbre. También hay testimonios, muchas personas quieren ver que estas mujeres fueron probablemente forzadas a ver cómo moría el crucificado. Hay un testimonio de no se me va ahorita el nombre, no sé si era, bueno, se me ve el nombre ahorita, pero del pretorio que estaba en Alejandría, supo de algún grupo de personas que estaban haciendo una insurrección contra Roma. ¿Qué fue lo que hizo? Mató a toda la familia y a las mujeres de los crucificados las forzó a ver cómo morían los crucificados, porque el crucificado duraba semanas en agonía. Entonces, y de esa manera era doble el miedo, el temor, el forzar a una persona a ver lo que no quiere ver, pues implica un acto de violencia. Muchos especialistas piensan que probablemente estas mujeres están ahí porque fueron forzadas también, que sirviera como escarnio para la comunidad, pero el texto realmente no dice absolutamente nada. El texto está en silencio, no dice que estas mujeres sean forzadas. ¿Y por qué están a distancia? Porque probablemente es hasta el momento en que les permiten llegar,
Sabemos que la comunidad del discipular quedó desarticulada la noche previa en el Getsemaní y todos huyeron, todos desaparecieron, pero da a entender que las mujeres continuaron en este caminar. Entonces, también otro grupo de especialistas quieren ver que basado en una tradición del siglo I, donde las mujeres ricas de Jerusalén iban a dar una especie de caridad a los crucificados. Y entonces iban y les daban vinagre. También este aspecto del vinagre está presente en la crucifixión de Jesús. Pero, ¿por qué el vinagre? Porque el vinagre servía como narcótico. No era una cosa despiadada, al contrario, le ayudaba a la persona que estaba en aquel suplicio de la cruz, donde el cuerpo desnudo, probablemente picoteado por las aves de rapiña y los perros salvajes esperando que cayera para terminar lo que la cruz había comenzado. Entonces, muchas personas creen que las mujeres están haciendo una especie están imitando esa tradición de las mujeres ricas de Jerusalén, donde van a asistir al crucificado. Pero hay varios problemas con esta interpretación. Primeramente, estas mujeres no son de Jerusalén, estas mujeres vienen de Galilea. Entonces, a veces uno como que se queda pensando por qué les cuesta mucho a la gente pensar y considerar a estas mujeres como discípulas, porque dicen que han seguido a Jesús desde Galilea, y el verbo ekolutzen es un verbo que previamente se ha empleado con una función técnica. Entonces, no podemos nosotros más que sorprendernos de ver a este grupo de mujeres que son tratadas de la misma manera que los varones, pero que a lo mejor no aparecieron en la narrativa, no porque su ministerio no fuera importante, sino porque fueron fieles. Y regularmente la persona, cuando hace lo que tiene que hacer, la gente lo deja solo, ¿no? Y luego aparece también con esa otra idea que han servido del verbo diaconía, en gesto que recoge la más honda inspiración del evangelio, como los ángeles en el 1:13 que le servían a Jesús, y la suegra de Simón Pedro que también le servían a Jesús. El mismo verbo, han sido fieles a Jesús allí donde los varones no lo han sido, imitando al mismo Hijo del humano que ha venido a servir y no a ser servido. Entonces, es importante que rescatemos esta figura de las mujeres, porque gracias a estas mujeres sabemos exactamente qué pasó con el cuerpo de Jesús. Y luego van a aparecer nuevamente estas mujeres junto con José de Arimatea. Y el simple hecho que nos dice que son de Galilea y caminan desde Galilea al igual que Jesús, prácticamente las pone en una situación de privilegio. Recuerden todo el simbolismo que para el Evangelio de Marcos implica Galilea. Es en Galilea donde comenzó todo, es en Galilea donde Jesús formó comunidad, es en Galilea donde llamó, es en Galilea donde curó, sanó, multiplicó panes. El simple hecho de que le diga eres Galileo prácticamente ya era para que pusieran a la mujer en una situación prácticamente de privilegio. Son de Galilea. Toda la parte del primer libro se ha desarrollado en Galilea hasta el capítulo 9, y prácticamente después ya solamente Jesús va a Jerusalén prácticamente para que lo maten. Así que el simple hecho de ser de Galilea pone a las mujeres en una situación bastante privilegiada, no contrario a la actitud de Pedro cuando va a estar en la casa del sumo sacerdote. Marcos allí utiliza una ironía bastante increíble, parece que pone a la audiencia para que vean, por un lado, Jesús estando interrogando por la más óptima autoridad, el sumo sacerdote, y por otro lado, abajo, Pedro interrogando por una esclavilla que le dice, tú también eres de Galilea, tú también tu acento te denuncia, en Mateo. ¿Por qué puede funcionar diferente? Porque Pedro, sabemos todo
lo que Pedro tiene que haber estado venciendo sus luchas de poder. En cambio de las mujeres, ninguna lo traiciona, ninguna lo vende, ninguna busca puesto, ninguna busca prioridad sobre otra. Prácticamente las mujeres van a estar jugando este papel. Han subido con Jesús a Jerusalén. Parece ser que esto también lo hacen los varones, pero no se han mantenido. Por allí hay un intento, lo que yo estoy ahorita investigando, del joven que corre desnudo, que parece ser que también simbólicamente deja su túnica, deja su persona y parece que se mantiene. Pero las únicas que han subido y que parece ser que llegan prácticamente hasta donde está Jesús son estas mujeres. Solo ellas han subido con Jesús compartiendo su ascenso de muerte. Han culminado su camino, están a su lado y son las que pusieron la palabra, las que escucharon la palabra de Jesús, la pusieron en práctica. Y bueno, el otro texto son las que también van a decirnos dónde está o qué pasó con el cuerpo de Jesús. Recuerden que muchas personas creen que el cuerpo de Jesús no tuvo una sepultura digna, que el cuerpo de Jesús prácticamente terminó en una fosa común donde terminaban todos los cuerpos de los crucificados. Es muy difícil acceder desde el punto de vista histórico o a concluir que el cuerpo de Jesús terminó en la fosa común. ¿Por qué es difícil? Porque los evangelios retrabajaron esas historias de la muerte, de la cruz, de la resurrección, las trabajaron de tal manera que ahora nos es imposible realmente saber exactamente qué pasó con el cuerpo de Jesús. Todas las demás historias que nosotros conocemos de los evangelios, de José de Arimatea, que compró una sábana, que lo envolvió, que fue con Pilato, son historias ya elaboradas, son historias ya trabajadas para informarnos a nosotros que el cuerpo de Jesús no corrió con la misma suerte. Hay biblistas, especialistas católicos que argumentan que probablemente el cuerpo de Jesús también fue devorado por los perros. Tal es el caso de John Dominic Crossan, que argumenta eso. Es muy difícil. Es muy difícil. ¿En qué se basa este biblista católico? Bueno, se basa en que así terminaban todos los cuerpos de los crucificados. Y como no tenemos acceso realmente desde el punto de vista histórico a saber exactamente qué pasó, pues por eso él dice, bueno, para el pueblo romano, Jesús era un simple judío más, un insurrecto, un campesino que trató de causar problemas y al final se encontró con el sistema de la muerte. Los evangelios parece que tienen otra idea y gracias a las mujeres sabemos entonces que el cuerpo de Jesús no terminó allí. Una vez después que bajan el cuerpo de Jesús de la cruz, en los sinópticos es José de Arimatea, que lo envuelve en la túnica, que lo ponen en un sepulcro. El problema con José de Arimatea es que tiene varios, que previamente se nos había dicho que todo el Sanedrín había estado en contra, había estado a favor de que se crucificara a Jesús, todo el Sanedrín. Y de pronto nos presenta a José de Arimatea, que es del Sanedrín, que va con Jesús, con Pilato, a pedirle el cuerpo de Jesús. Y el problema es, bueno, si él era parte del Sanedrín y previamente los evangelios nos informaron que todo el Sanedrín había estado de acuerdo en matarlo, ¿por qué ahora se va a preocupar por ir a preguntar? Esto es solamente para que se den cuenta que cuando hablamos del cuerpo de Jesús, de cómo muere, pues los evangelios rápidamente
rápidamente van a tratar de trabajar, de embellecer la historia con sentidos teológicos. Las mujeres parece que van a ser parte de ese momento importante por saber dónde pone el cuerpo de Jesús. Incluso en el Evangelio de Mateo, son las mujeres las que se quedan frente a la tumba como esperando que el cuerpo resucite. Y yo tengo por aquí una idea. Si Jesús es como la semilla que entra otra vez al vientre de la madre tierra, al sepulcro, porque así se interpretó en los movimientos gnósticos, las mujeres entonces están en el proceso de resurrección, esperando ese proceso como si fueran ellas las matronas, las parteras, las que van a recibir nuevamente el producto. De la misma manera que se envuelve el cuerpo de Jesús en el pesebre y lo pusieron en el pesebre, acá se envuelve otra vez el cuerpo de Jesús y lo colocan en el sepulcro, como que esperan que venga la vida, ¿no? Porque recuerden que para hablar de la resurrección, como lo vamos a hacer ahorita, es muy difícil, porque ya nos estamos moviendo en el territorio de la fe. Desde el punto de vista histórico, los historiadores te van a decir, yo te acompaño hasta el momento de la muerte de Cristo. Podemos especular qué pasó con el cuerpo, podemos pensar qué sucedió después, porque tenemos las fuentes extrabíblicas de muchos crucificados y cómo terminaban devorado por los perros en la fosa común. Esto es lo que nos van a decir los historiadores. Pero cuando entran en el momento de la resurrección, ahí te van a decir, bueno, ahí esta es una cuestión de fe de una comunidad que clama, que dice haber visto a Jesús. Ahora, ¿cómo lo vio? Esto es otro asunto, ¿no? Entonces, las mujeres como que están en estos momentos importantes de la vida común, de la vida cristiana. Entonces, y después por eso es que van también al momento de la resurrección. Y dentro del grupo de las mujeres siempre hay una que encabeza ese grupo, que es María Magdalena. Por eso es que también le voy a dedicar un momentito especial a la figura de María Magdalena. ¿Por qué? Porque de ella es de la que sabemos más y es la que siempre representa la lista. Entonces, como que esto nos debería de ayudar o de entender de que esta mujer juega un papel o jugó un papel importante dentro del cristianismo primitivo, ¿no? Entonces, van solas las mujeres, rompen con todos los códigos, de las buenas morales, de la construcción del género. Recuerden que las mujeres están solas, solamente estaban en cuestión de la casa, en el ámbito privado. También uno se puede preguntar, ¿y qué van a hacer estas mujeres? Muchas personas van a decir, bueno, parece ser que no terminaron el ritual de la muerte de Jesús porque les agarró la Pascua, porque no les dio tiempo de bañarlo, de prepararlo. Yo estoy ahorita terminando un artículo para mi siguiente libro donde estoy analizando si Jesús tuvo una muerte verdaderamente honrosa o no. Y parece ser que Jesús, según lo que narran los evangelios, no tiene esta muerte porque inmediatamente lo bajan de la cruz, lo envuelven, no se menciona que lo bañaran, no se menciona que le cortaran el pelo. Estos eran los rituales que hacían los judíos en el siglo I. Le compraban la túnica, la ropa, el lienzo, le cortaban el pelo, lo bañaban, le ponían ungüento aromático. Parece ser que las mujeres no les dio tiempo y probablemente vayan con esta idea, pero desde el punto de vista más bien casi teológico, como que Marcos artísticamente nos está preparando que el proceso de la resurrección no sucede por arte de magia, como que va por niveles. Primeramente deje el cuerpo de Jesús para atestiguar que verdaderamente Jesús murió. Que Jesús verdaderamente murió
y que lo que están y que lo que Simón de Arimatea, José de Arimatea tomó fue realmente un cuerpo, un cadáver, porque utiliza esta palabra, un cadáver. ¿Por qué? Porque si Jesús no realmente no muere y no va en este proceso también de descomposición, estarían con una teología de los gnósticos, donde de tipo docetista, donde Jesús verdaderamente parecía solo ser Dios, perdón, humano, pero no era humano. Él era Dios. Entonces, muy probablemente para no dar hincapié o dar principio de que la gente dudara de que Jesucristo no era hombre, entra Marcos en este detalle de presentarlo como un cadáver. Dejan un cadáver y las mujeres están en la idea de ir a encontrar a un cadáver. ¿Y cuál es la sorpresa? Que poco a poco los signos teológicos se van a ir moviendo de una manera extraordinaria para decir, en esta historia el crucificado interviene Dios, ¿no? Entonces van las mujeres, no hay varones que las acompañen y pueden descorrer con fuerza la piedra de la boca del sepulcro. Pedro y los restantes discípulos siguen huyendo hacia la vieja Galilea de sus orígenes carnales, no a la Galilea de la Pascua. Todavía hay esta discontinuidad. Los varones del entierro ya han cumplido su misión y ahora se ocupan de otras cosas. ¿Quién le ayudó a José de Arimatea, que era un judío? Probablemente se contaminó al tocar un cuerpo. Juan pone a Nicodemo y en algunos, Mateo, para evitar este problema de José de Arimatea, dice que era en secreto seguidor de Jesús. Pero Marco te dice de Nicodemo que fuera, perdón, de José de Arimatea que fuera seguidor de Jesús. Entonces, José de Arimatea, si es representante del Sanedrín, está preocupado por la cuestión de pureza, se contamina. La gente va a decir, probablemente les llama a sus esclavos para que bajen y le ayuden a poner el cuerpo de Jesús. Y las mujeres las mujeres no colaboran. Y por eso muchas veces van a decir algunos biblistas, es que no le ayudaron a José de Arimatea a bajar, a envolver, a poner el cuerpo. Entonces las mujeres solamente están como adorno. Pero no, yo creo que las mujeres ya cumplieron, van en el proceso de discipulado y ahora están en el proceso de la transformación. Después, cuando llegan a la tumba, vemos las palabras del ángel. Vean dónde lo pusieron. ¿Quién lo pusieron? Seguramente los que le ayudaron a José de Arimatea. Si fueron los esclavos, los sirvientes, para cargar el cuerpo, el cadáver de Jesús. Y la otra cosa es cuánta distancia había desde la cruz hasta donde estaba el sepulcro. Todos estos detalles el evangelista, por desgracia, no nos los da. Entonces aquí parece ser más bien que los que pusieron el cuerpo de Jesús, vean dónde lo pusieron, se puede referir a la falta de fe de los discípulos que fueron incapaces de llegar hasta el momento de la fe donde han llegado las mujeres. Tenemos otra historia de otro profeta que fue también asesinado, ajusticiado, la historia del hermano Juan el Bautista, que fue asesinado, por Herodes y por Herodías, pero allá sus discípulos tuvieron el valor de ir a pedir el cuerpo de Juan y lo sepultaron. Aquí, deshonrosamente, los discípulos varones prácticamente teológicamente enterraron el cuerpo, el cadáver, pero allí se quedaron. En cambio, las mujeres vieron cómo enterraban ese cadáver y todavía van a la tumba, probablemente con la intención, se van moviendo de acuerdo al personaje, de acuerdo a lo que Marcos quiere lograr. De decir, estas mujeres van a ser privilegiadas al encontrarse no con un cadáver, sino con una tumba vacía y con la certeza de este joven que les dice, no está aquí. Entonces van al sepulcro, vienen con esta idea de encontrar el cadáver y nos encontramos con el dilema. Ahora, entender cómo es que Jesús resucitó no es fácil.
no es fácil. ¿Cómo resucitó Jesús? ¿Quién nos removerá la piedra? Entre ellas iba María Magdalena. Observen, esta tumba está tapada, esta piedra está, esta es una réplica, esta es una foto original de una tumba que está en Jerusalén, cerca, enfrente de un hotel que se llama el Hotel King David, muy famoso ese hotel. Y esta tumba del siglo I, pueden ustedes ver la piedra. Entonces estamos hablando desde el punto de vista físico que necesita ser maniobrada por varias personas. Necesita ser maniobrada utilizando mucha fuerza. Pero parece ser que el problema más bien es teológico. ¿Quién nos removerá la piedra? Tiene un sentido más bien de decir, ¿cómo entender esta historia de Jesús? ¿Cómo entender al crucificado? ¿Cómo entender todo este proceso de que Dios permite que su crucificado también entre dentro de esta dinámica de muerte? Entonces tiene una propuesta más bien teológica. ¿Quién nos moverá la piedra? ¿Quién nos ayudará a quitarnos la piedra de la cabeza para entender que en este evento está la presencia de Dios? Si el crucificado ha muerto humillado, ha muerto deshonrado, ha muerto violentado, ha muerto abandonado por todos, incluso por su Dios. Entonces, para las mujeres, esta es una pregunta teológica. ¿Cómo entender que Dios está detrás del evento del crucificado? ¿Quién nos ayudará a quitarnos estas ideas de que el crucificado en un momento va a ser el glorificado? Y luego después podemos ver que la piedra ya está movida. Y utiliza llegaron y se descubrieron que la piedra había sido movida. Se utiliza lo que en la Biblia llamamos el divino pasivo. El divino pasivo es la oración, es una oración donde el sujeto es implícito, no se dice. Pero, bueno, nosotros también tenemos estas oraciones activas y oraciones pasivas. Entonces, en el divino pasivo, el sujeto siempre es Dios. Ustedes podrán recordar en Marcos cuando le presentan el paralítico, que destejan la casa donde está Jesús, bajan al paralítico y Jesús, al ver la fe de aquella gente, dijo: hijo, tus pecados te son perdonados, utilizando el divino pasivo. Y lo que estaba diciendo Jesús, tus pecados te son perdonados, es Dios te ha perdonado tus pecados, porque utilizó el divino pasivo. No está diciendo yo te perdono los pecados, es Dios te ha perdonado tus pecados. Solamente está legitimando o está representando a Dios en este sentido y está haciendo una alusión al Dios que perdona, al divino pasivo. Entonces, en el divino pasivo, Dios ha intervenido. En esta historia, Dios ha removido la piedra. Y entonces es Dios que está detrás de su crucificado. Y si Dios está de su crucificado, para esta gente le va a costar mucho trabajo entender. Y esto lo podemos ver en la figura de Pablo, primera carta a Corintios, capítulo 2, cuando habla del misterio de la cruz, el evangelio de la cruz. Unos piden señales, otros signos extraordinarios, pero nosotros predicamos la cruz. Locura para unos, escándalo para otros. ¿Por qué? Porque si toda la vida a esta gente le han dicho de que maldito sea el crucificado que cuelgue del madero, si ahí está la ley del Levítico, del Deuteronomio, donde morir crucificado es una maldición desde el punto de vista de Dios, es una abominación. Y por eso es que muere clasificado, muere desnudo, muere también fuera de la ciudad, no pertenece a, lo sacaron, como en la historia de la parábola de la viña, no muere dentro de la viña, lo sacan, es lo que le pasó a Jesús, lo ponen en un lugar ambiguo, en un lugar donde prácticamente es anormal.
donde Dios está con este anormal, en el sentido de que es como una abominación. Desde el punto de vista de los judíos que están llegando a la fe en Cristo, la idea del crucificado, que Dios interviene dentro del crucificado, no tiene sentido. Entonces, ¿por qué? Porque un grupo, la comunidad está haciendo del crucificado, está haciendo del deshonor, de la vergüenza, una manera muy peculiar de ver a Dios, de entender que Dios está con ese crucificado. Y claro, desde el punto de vista de los romanos, morir crucificado es lo peor que te puede pasar. Por eso es que también muchos biblistas sostienen que Jesús murió honorablemente, que murió la muerte honorable del héroe, donde va a esperar que los dioses le hagan justicia, que lo resuciten. Yo la verdad es que yo no creo que Jesús murió honorablemente. Y no es porque quiera poner a Jesús que murió deshonradamente, pero los evangelios son bastante claros, o por lo menos yo lo veo bastante claro. Entonces, el hecho de que Jesús muera totalmente abandonado por su Dios y que de pronto Dios intervenga en el crucificado, pues a la gente le costó muchísimo trabajo entender. ¿Quién nos puede ayudar para entender esto? Y poco a poco muchas personas llegaron realmente a entender que en la historia de Jesús, en la historia del crucificado, Dios está en solidaridad con todos los crucificados del imperio, con todos los crucificados de toda la historia. Y esto va a ser la buena noticia que Pablo predica, el evangelio de la cruz, el evangelio que en el crucificado Dios se solidariza con todos los crucificados y que Dios también lo glorifica, le da otra vez el honor. Y entonces podemos ahora sí hablar que el crucificado es el resucitado. Y cómo los evangelios nos van a el cómo, el cuándo, en qué proceso, en qué momento de la tumba Jesús el crucificado se volvió el glorificado. Hermanos y hermanas, estamos ante cuestiones de fe y lamentablemente los evangelistas no elaboran exactamente cómo es que Jesús resucitó. Cómo ponerle palabras a acontecimientos de fe que son tan profundos, que son experiencias fuertes. Si yo les dijera y les preguntara a ustedes, narren su experiencia más fuerte que han tenido con Dios, ya sea positivamente o negativamente, probablemente utilizarían metáforas, probablemente dirían, bueno, yo siento que Dios es como una madre que me cuida, Dios está siempre conmigo, pero Dios no es una madre. Entonces, lo mismo sucede con este lenguaje. ¿Cómo hablar de una experiencia tan profunda que marcó la vida de estas comunidades que se movieron por fe y que poco a poco llegaron a entender que en el crucificado es ahora el glorificado y que Dios se solidarizó con ese crucificado y que Dios quiere el margen, que Dios está con todos los ajusticiados del sistema, cuando todos esos eran los despreciados? Entonces lo único que se queda es con la idea de la tumba vacía y signos que van a ir llevando a la comunidad a creer que verdaderamente Jesús ha resucitado. Y por eso Melitón de Sardes en el siglo II va a tener un poema bastante precioso que dice una de sus frases, Jesús resucitó en el silencio de Dios. San Agustín, por ejemplo, para cubrir la desnudez de Cristo va a decir que hasta el mismo sol especió para que nadie lo viera. Pero estas son metáforas, son imágenes, porque hablar de la experiencia de Jesús como resucitado, realmente lo único que nos queda es la tumba vacía. Y esta tumba que nos va a ir moviendo a entender que el evangelio del crucificado resucitado va a renovar, nos va a dar nueva vida, va a dar nueva esperanza, ¿no? Aquí les pongo estas fotos tan preciosas de nuestro hermano Mino Cerezo Barredo, nuestro pintor de la liberación, y yo creo que ha plasmado bastante bien este Mino, ¿no? Esta idea del crucificado resucitado. Y esto es lo que la comunidad nos deja con el testimonio del ángel. ¿Y a quién representa el ángel? Bueno, espérense para que compren mi libro que viene.
Bueno, muchos van a decir que representa a Jesús. La figura del ángel ya ha aparecido otra vez. Apareció en la figura del joven que corrió desnudo, que se encontró Jesús en Maní, corrió desnudo, y aparece otra vez aquí, vestido. Entonces, unos van a asociar con la historia de Jesús, muerte, resurrección, desnudez, violencia. Es la historia. La comunidad no se queda prácticamente abandonada. Es la historia del Dios que se va a solidarizar con esta comunidad, que va a invitar a las mujeres precisamente a regresar a donde comenzó todo. Buscan a Jesús el Nazareno, el crucificado. El joven comienza recordando lo que en ungir un cadáver, venerar una tumba, perpetuar una historia que invoca en muerte. El joven les ayuda realmente a entender que en esta historia Dios ha intervenido y que ahora el crucificado es el resucitado. No es aquí, vean en donde lo pusieron. Jesús no ha dejado ni siquiera un cuerpo, pero desde el hueco del sepulcro inexplicable, recordatorio que solo da fe de una muerte pasada. Miren donde lo habían puesto. Emerge las palabras fiel del mensajero de Dios. Ha resucitado. Y invita a la comunidad a regresarse otra vez a donde comenzó todo. No les explica exactamente cómo es que el crucificado es el resucitado. Ahora la comunidad representado por las mujeres va a tener que hacer otra vez el proceso para entender que prácticamente el crucificado es el resucitado desde el inicio, desde Galilea. Es volver otra vez donde comenzó todo. ¿Por qué? Porque la comunidad es incapaz de ser discípulo fiel, discípula fiel desde la primera vez. Tiene que intentarlo una vez. Vayan a Galilea y vayan y díganle a Pedro que allá les espero. La soledad del sepulcro se llena con estas palabras de envío y misión que resumen las palabras de Jesús cuando devolvía a su hogar a los curados o enviaba a sus discípulos al mundo. Vayan, cuenten lo que Dios ha hecho por ustedes, ¿no? Entonces es este Dios nuevamente, Jesús, que se encarna dentro de esta historia y que dice otra vez, nos vemos en Galilea. No los voy a dejar aquí en la tumba, no los voy a dejar aquí en la muerte, no los voy a dejar aquí en el centro del poder que es Jerusalén. La comunidad de Marcos tiene que regresar a Galilea y la idea de que allá les verán. Bueno, termina el evangelio, dice que las mujeres no van porque se quedaron llenas de miedo. Y parece que ellas no fueron porque se quedaron llenas de miedo. Y allí Marcos, según la opinión de la mayoría de los biblistas, creemos que Marcos termina en el versículo 18 con que ellas se quedaron llenas de miedo y no fueron. Después a mucha gente le pareció que el evangelio necesitaba como un final feliz y le fueron añadiendo los siguientes versículos. Ahorita lo vamos a ver cuando hablemos un poquito de María Magdalena. Entonces parece ser que Marcos termina su evangelio donde lo empezó. Comenzó en Galilea, vuelve otra vez como un círculo hermenéutico en Galilea. Volver a Galilea y encontrar allá a Jesús supone para las mujeres y para nosotros y nosotras retornar a lo que ha sido el camino del evangelio, expresado en todo el evangelio de Marcos desde su comienzo. Volver otra vez a la Galilea. Y si terminamos aquí este evangelio de Marcos, ustedes sabrán que no tiene historias pospascuales. Jesús no se les aparece a la comunidad, no hay este Jesús que se hace presente cuando la comunidad está con las puertas cerradas, no tenemos ascensión, y por eso es que el evangelio de Marcos sufrió la maldición de la Cenicienta, porque muchas personas desde el siglo II vieron a Marcos como un torso sin pies y sin cabeza. No tiene la infancia narrativa, no tiene cómo nació Jesús y no tiene tampoco esas historias que a la gente les ha fascinado, y solamente tenemos entonces
este evangelio que es un cuerpo totalmente desorganizado, pero dentro de esta desorganización parece que tenemos la certeza de que Dios está con este grupo marginal, este grupo excluido, este grupo que tiene que regresar una y otra vez a Galilea. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué Marcos no tiene ascensión? ¿Y por qué Marcos no tiene estas historias pospascuales? Porque la comunidad tiene que descubrir que en los crucificados está el glorificado, está el resucitado. Y además, el crucificado nunca se ha ido. Para esta comunidad que le está costando trabajo entender quién es Jesús, llegar a comprender que el crucificado está con la comunidad en sus momentos difíciles, entonces es recrear una teología muy diferente, muy diversa, donde prácticamente Dios está con la comunidad y no hay necesidad de esperar. No, aquí esta comunidad no la tenemos como la parusía, de que va a venir, de que esto y que el otro. Hay momentos de parusía por allí en los capítulos escatológicos del capítulo 13, pero realmente la comunidad de Marcos tiene que aprender que en el diario vivir, en los crucificados que son ellos, en los marginados que son ellos, en las excluidas, en los excluidos, en los leprosos, en los enfermos, allí se encuentra al crucificado ahora glorificado. Así que Marcos termina su historia prácticamente de una manera magistral, de una manera profética. Lamentablemente, como les decía, otros desde los mismos evangelistas vieron oportuno corregir a Marcos y crearon otro final, le aumentaron a Marcos lo que Marcos nunca pensó decir, ¿no? Después que hemos visto, me gustaría, dentro de todas estas historias, me gustaría presentarles, yo sé que el padre Gera va a hablar no en esta semana, sí, en la semana que viene, va a hablar sobre María Magdalena, mujer de luz. No sé cuál vaya a ser el acercamiento, creo que le va a dar esta idea de poder, de autoridad o conflictos entre Pedro. Me gustaría saber qué pasó con María Magdalena después de la crucifixión. Parece ser que si de todas las historias de los sinópticos, María Magdalena siempre ha ocupado o era la líder, ¿por qué se silenció? Ya hay una tendencia dentro de los mismos evangelios, desde el mismo Nuevo Testamento, de silenciar la figura, el papel protagónico de María Magdalena. Entonces, me gustaría especular qué podemos saber de ella, qué podemos aprender, y esto que sea como una introducción para lo que después el padre Gera nos va a compartir. Entonces, si basados en el evangelio, lo que nosotros podíamos aprender de María de Magdalena, primero que fue una persona cercana a Jesús, muy cercana a Jesús. Hay toda una tradición, bueno, también dentro del evangelio, esta cercanía se va a ver reflejada especialmente, no solamente en los textos que acabamos de leer, sino también en el evangelio de Juan, donde María Magdalena prácticamente va a ser la protagonista de este encuentro de María, la mujer del amor, la mujer del servicio, la mujer que sabe que el amor nunca muere, y el resucitado. Entonces sabemos que tenía una gran cercanía. Esto lo podemos ir viendo por medio de los mismos evangelios. También sabemos, también podríamos argumentar que María Magdalena es una líder natural, es una líder que, bueno, así la presentan en todas las narraciones, en todos los, así la presentan en todos los episodios, en todos los textos donde aparece María con las otras mujeres. María siempre está liderando, María siempre está acompañando. Podemos saber de que María Magdalena es una persona educada. A lo mejor esto nos va a costar un poco más trabajo de demostrarlo desde el punto de vista de los evangelios. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la tradición de los apócrifos, que muchos de ellos tratan de ir llenando los vacíos que van dejando, pues María Magdalena supo entender, supo argumentar
toda la historia del encuentro también de Juan con María Magdalena, el Evangelio de Juan con María Magdalena. María es una mujer que se va moviendo en luz, sabe toda la historia del Cantar de los Cantares. Podemos argumentar que ella era educada. Probablemente también es una mujer que tenía una forma económica estable, dice que lo servían económicamente. Habían también por Lucas, sabemos en el capítulo 8, ahorita lo vamos a ver, que María Magdalena había probablemente, venía de una familia acomodada. No solamente ella, otras mujeres. Lucas nos da un poquito más de información, entonces también podríamos argumentar eso. Que era del pueblo de Magdala, ahorita lo vamos a ver, y que se nombra María en relación al pueblo. Mujer maravillosa, ¿quién no se va a enamorar de María Magdalena? No deja a nadie indiferente. No ha dejado a nadie indiferente esta mujer, María Magdalena. Y la otra es esto es lo que nosotros podemos especular en torno, basados en lo que nos dicen los evangelios. Ahora, poder reconstruir la vida, su familia, si tuvo hijos, si se casó, si esto, si lo otro, va a ser muy complicado y muy difícil porque los evangelios no nos informan de ello. Entonces vamos a ver un poquito cómo es que esta María, primeramente María mujer de Magdala, ¿por qué se nombra en relación al pueblo y no en relación a? Regularmente la mujer siempre estaba en relación al marido, en relación a una figura masculina que ejercería la autoridad de. En el caso de María Magdalena, está en relación a Magdala, a este pueblito pequeñito, ustedes lo pueden ver ahí, que en el siglo I era muy importante, muy importante. Aquí se llevó una de las guerras. Se libró los últimos conflictos de las guerrillas del pueblo romano con la guerrilla de los judíos, liderado, entre ellos andaba Flavio Josefo, y también aquí en Magdala, con Flavio Josefo, pues hábilmente convenció a que todos se suicidaran, y al final, cuando solamente quedaba él y otro que se iban a suicidar los dos, lo convenció para que no se suicidara. Y así se salvó el Flavio Josefo. Bueno, todo esto se desarrolló aquí en Magdala. Y además en Magdala también era muy importante por el pescado, el pescado ahumado, el pescado a la sal, salado, que se conservaba en Magdala. El pescado también por allí va a aparecer en las narraciones de Jesús, en la multiplicación de los panes y de los peces. Entonces, ese pescado era muy, muy querido en el mundo antiguo. Incluso Flavio Josefo dice que se exportaba para Roma. Bueno, Magdala era un centro económicamente mejor que los otros que estaban alrededor. Entonces, podemos hablar entonces que este pueblo era un pueblo de un origen fuerte, económicamente hablando. María Magdalena de este pueblo le daría honor al pueblo, muy probablemente, el nombrarla por el nombre del pueblo, y que no exista ningún rechazo del pueblo para decir, ¿de dónde me conoces? Como era el caso de Natanael cuando le presentan a Jesús, que le dicen que es nazareno. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Pues parece ser que el pueblo acepta, o no hay testimonios de que digan que María Magdalena no debería de llevar ese título. Entonces esto pone a María Magdalena como que hay una tradición detrás, y si Jesús decía que era difícil ser profeta en su propio pueblo, parece ser que María Magdalena lo logra. Podemos especular desde el silencio. No sabemos si era casada, no casada. Sabemos que de entonces, desde esta área, ella decide seguir a Jesús.
lamento desilusionarles a todas las personas que han seguido la serie esta colombiana de María Magdalena, una serie que nada tiene que ver con la historia. Una serie, bueno, a nosotros nos encantaría saber más cosas, pero esa serie no tiene la reconstrucción histórica que hacen en esa serie. Yo la vi 8 capítulos, dije, no, esto es demasiado, esto es para perder mi tiempo. Pero a la gente le gusta. Bueno, la puedes ver como cualquier otra novela, pero no pienses, no quieras reconstruir la vida de esta doña a partir de lo que vistes en la serie o a partir de lo que la televisión a veces te presenta. Entonces, parece ser que de Magdala tiene buena reputación, María lleva ese nombre, por eso es que no sabemos si era casada, si tenía hijos, no, simplemente no lo sabemos. Especulamos que era rica por lo que Lucas nos dice y también por la construcción que se ha hecho ahora de esta ciudad de Magdala. Y si ustedes visitan el día de hoy este pueblo, las excavaciones que se están haciendo se están llevando a cabo por la Universidad Mexicana Anáhuac, que está bajo el poder de los legionarios de Cristo. Y los legionarios de Cristo han hecho todo un complejo turístico, más que ecológico, más que arqueológico. Y claro, desde el punto, y las interpretaciones que dan también ellos acerca de Magdala, pues están bien mafufas, bien, pues solamente ellos las creen. Pero le han invertido muchísimo dinero que cuando pase la pandemia seguramente que lo sacan, lo recuperan. Están creando hoteles de 5 estrellas. Es increíble lo que están haciendo. Con dinero se hacen maravillas. Bueno, entonces, Magdala, ¿y qué es lo que hemos, de esta arqueología se han encontrado baños para las purificaciones? Se han encontrado entonces vestigios de que en el siglo I era una comunidad verdaderamente solvente económicamente. Entonces podemos afirmar que María Magdalena venía de este pueblo y que es probable que tenía buena reputación, que tenía buena reputación, que no sabemos si estaba casada o no, y tampoco no sabemos si el pueblo, parece ser que María les trajo honor a ese pueblo. Y sabemos que es íntima de Jesús. María, una persona que es íntima de Jesús, tiene una íntima en el sentido de relación. No estoy hablando de intimidad en el sentido de tener relaciones sexuales, aunque ahorita vamos a ver también los milagros que le han colgado a esta pobre mujer. Estoy hablando de intimidad, de relación, de amistad, de discípula. Jesús, ¿cómo sabemos esto? Bueno, ojalá y tuviéramos tiempo de verdad para ver el Evangelio de Juan, que es un evangelio precioso. Y también por la construcción que se va a hacer en los apócrifos del Evangelio de María, de esta relación tan íntima y personal de discípula a maestro. Entonces esta María que va a tener esta relación fuerte, que va a aprender, que va a llevar, que es una mujer de luz, que va a ser transformada en servicio, una mujer realmente que supo entender de qué se trataba la propuesta de Jesús y vivió con pasión, con gratitud, lo vivió con amor, ¿no? Entonces, vamos a ir especulando un poquito más acerca de esta mujer. Y entonces, si María Magdalena no es ni la prostituta, no es ni la pecadora, ¿cómo es que María Magdalena se endemonió? ¿Quién la endemonió? ¿Y por qué la endemoniaron? Gera, ¿puedes ir a Lucas capítulo 8, versículo 2, por favor? Porque también hay toda una historia de que ya dentro de los mismos textos, y me imagino que esto es lo que va a hablar el padre Gera, de que va a haber en las primeras comunidades una lucha de liderazgo, no solamente entre la figura de Pedro, que unos van a estar a favor de la autoridad del liderazgo de Pedro, otras personas parece ser que van a estar a favor del liderazgo de Pablo, por ejemplo. Pablo va a tener todas sus comunidades
y otros van a estar a favor probablemente de María Magdalena. ¿Y qué evangelio sería el que está a favor de María Magdalena? Muy probablemente el evangelio de Juan. Entonces, fíjense lo que Lucas nos dice. Dice, y algunas mujeres, Jera, salió ok. Jesús iba acompañado por los 12 predicando la buena noticia, y en el versículo 2, y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades, María llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Aquí tenemos al primer autor que está desprestigiando con toda la autoridad que tiene la figura de María Magdalena. Solamente para situarnos dentro de la historia. María Magdalena, el evangelio de Marcos, si seguimos con la hipótesis más aceptada, Marcos se escribió alrededor del año 65, más o menos. Y Marcos nunca nos dice que María Magdalena fuera que estuviese enferma o que fuera endemoniada. Mateo, que se escribe en 75 más o menos, después de la destrucción del templo, que sigue también a Marcos, no nos dice que María Magdalena estuviese enferma o que había sido, o que estuviera, que había estado poseída por los 7 demonios. Juan, dejo ahorita, Lucas escribe en el año 80, es el único que nos dice que María Magdalena había estado enferma y que le habían sacado los 7 demonios. Lucas es el único que nos cuenta esta historia. Juan, por supuesto que Juan no nos va a contar esta historia luego de Lucas. Juan se escribe por los años 95. Entonces, si Marcos no nos dice que María Magdalena estuviera enferma ni que tenía los 7 demonios, si Mateo no nos dice que María Magdalena estuviera enferma y que tenía los 7 demonios, si Juan no nos dice que María Magdalena estuviera enferma y tuviera los 7 demonios, y solamente tenemos esta información en Lucas, entonces muy probablemente Lucas, con fines propios para su teología, vio conveniente endemoniar a María Magdalena. ¿Con qué fin Lucas podría endemoniar a María Magdalena? Muy probablemente para restarle el liderazgo, restarle la autoridad que otras comunidades le estaban celebrando y poder ensalzar la figura del héroe. Para Lucas, la figura del héroe es Pedro. Uno incluso pensaría que como le dedicó todo un tratado para Pablo, pero prácticamente Lucas traiciona a Pablo en varios momentos. Para Lucas, su personaje va a ser Pedro. Entonces, enfermar a María Magdalena, meterle 7 demonios, de alguna manera era muy propicio para él, para estarle quitando valor. Ahora, esto solamente estamos especulando. Jera, ¿puedes ir tú al capítulo 16, por favor, versículo 9 y siguientes? Porque vamos a ver entonces que en el final de Marcos capítulo 16, versículo 9, el final largo que se le llama. En el final de Marcos también aparece otra vez la historia. Marcos 16. Ok, 16, bájate más poquito, por favor. ¿Cuál versículo, Manuel? El 9, allí. Ok, ¿se acuerdan ustedes que yo les dije que el evangelio de Marcos terminaba? Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Allí terminó Marcos. Pero, ¿por cómo sabemos esto? Muchos manuscritos muy respetables omiten desde el versículo 9 hasta el 16, parece. Entonces, perdón, hasta el 20.
Entonces, muchas personas creemos de que el versículo 9 al 20 fue un añadido posteriormente. ¿Y quién lo añadiría? ¿Y con qué propósito? No lo sabemos. Pero fijémonos en lo que dice el versículo 9. Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana. Y uno dice, bueno, desde la crítica textual, las personas que se dedican a investigar dicen, esto no tiene sentido, porque nosotros ya habíamos sido informados que Jesús resucitó el primer día de la semana. Pero como tenían que hacer la conexión con lo que estaba antes, pues les hicieron esta introducción. Y se apareció primero a María Magdalena, de la que habían echado 7 demonios. Entonces, si nuestra hipótesis es correcta, Lucas parece que está fascinado con los demonios. Entonces es muy probable que el autor de estos versículos venga de la tradición de Lucas, venga de algún discípulo de Lucas o venga de Lucas mismo, porque utiliza el mismo lenguaje y presenta a María Magdalena prácticamente otra vez endemoniada y enferma. Ahora, ¿qué hacemos? Gera, voy a salir. ¿Qué hace? Perdón, voy a entrar otra vez. ¿Qué hacemos con los demonios de María Magdalena? ¿Con qué finalidad? Cuando la gente dice de los demonios, bueno, nosotros ya vimos todas las clases anteriores de cómo entender los milagros, los demonios. En la antigüedad era muy común que primeramente la educación, el poder de saber leer y escribir siempre estaba en la mano de los varones, solamente los varones. Según las creencias de la época, enseñarle a una mujer a escribir y a leer era enseñarle prostitución, era enseñarle inmoralidad. Primero se queme la ley que enseñarle a una mujer a escribir. Eso decían los rabinos de tiempo de Jesús. Y también se creía que las mujeres que sabían leer y escribir, porque siempre hay mujeres que no todas las mujeres compartirían la misma opresión. Habría mujeres de la clase alta, rica, que probablemente sabían leer, sabían escribir, pero serían sancionadas por la moral dominante de aquella época. Muchas personas creían que la persona que sabía leer y escribir estaba endemoniada. Era una persona que estaba endemoniada, las hacían brujas. ¿Será en este sentido que podemos nosotros reinterpretarla y decir, bueno, si María Magdalena está endemoniada, no es con el espíritu que la posee, que la tumba, sino con el espíritu de sabiduría, con el espíritu de verdad, de iluminación, porque así también hay toda una creencia gnóstica de las personas que el espíritu entra y están prácticamente hablando de sabiduría. Conocen el luz, van a decir ellos, van a conocer el bien, el mal. Por ejemplo, no toda la gente entendía que Eva fue la causante del mal. Los gnósticos creían que Eva transmitió vida, transmitió sabiduría a Adán. Bueno, en este sentido, la sabiduría de María Magdalena, el pecado de María Magdalena es haber sido independiente, haber sido inteligente y haber nacido en una época tan machista, patriarcal y androcéntrica. Pero esta sabiduría entonces de María Magdalena o este endemoniamiento que se sigue perpetuando hasta el día de hoy. Recuerden que antes la religión eran privada, las mujeres tenían que ver con el proceso de vida, crecimiento, muerte, con comidas. La mujer sabe lo que es bueno para la comida, cómo administrar la casa, y los dioses, la divinidad, el encuentro con la divinidad eran encuentros domésticos. Todavía no había el culto. Así fue como comenzó. Todavía no había el culto al dios masculino. El primer culto que tenemos es a la diosa, a la madre tierra, y quienes estaban encargadas de las experiencias místicas, de las experiencias de la sabiduría, eran las mujeres, porque tenía que ver con vida, con muerte, con este proceso de crecimiento, de comidas. Cuando el culto deja de ser doméstico y se hace público, se requiere un lugar específico, se requiere un sacerdote,
Y la mujer pierde. Y todo el conocimiento que la mujer tenía de las hierbas, de la comida, de estar en contacto con la divinidad, se vuelve peligroso. Y así es como nacen las brujas. Las brujas se vuelven peligrosas porque conocen la sabiduría, conocen la vida, conocen todas estas ciencias. Y la sabiduría en manos de mujeres hasta el día de hoy es peligrosa. Vean lo que le decían a una amiga mía que quería estudiar Biblia. Mujer que sabe latín, mujer que no tiene marido y no tiene buen fin. El latín solamente es para los hombres, para los varones. En cambio, la sabiduría de la mujer se vuelve peligrosa. Un ejemplo de esto lo pueden ver ustedes en Ezequiel, donde Ezequiel llama a juicio a las brujas que se han metido a profetizas. Pero yo creo que ese texto lo que está detrás es esta lucha de poderes. Entonces, Lucas endemonió a María Magdalena. Lucas es el primero que la enfermó y le endemonió, y de aquí paren de contar. Una vez que Lucas abre esto, la gente se olvidó de lo que dice Marcos, la gente se olvidó de lo que dice Mateo, la gente se olvidó de lo que dice Juan acerca de María Magdalena, y a esta pobre mujer, con el perdón de la palabra, y espero no ofender sus castos oídos, de puta no la han bajado. Y sin serlo, que es lo triste, ¿verdad? Entonces, a esta pobre mujer, a través de la historia, la han tenido allí. Primeramente, como una pecadora. ¿A quién le debemos oficialmente ese título? Que ya había. Bueno, en el siglo V, San Gregorio Magno, fíjense lo que dijo. ¿Qué se entiende por 7 demonios? Sino todos los vicios. Pues como en 7 días se presentó todo el tiempo, así el número 7 representa la universalidad. María tuvo 7 demonios porque había cometido toda clase de pecados. La mujer descrita por Lucas como pecadora, llamada María por Juan, es la misma que Marcos atestigua que fue liberada por Jesús de 7 demonios. Marcos no dice eso, ¿eh? Por lo tanto, estos 3 personajes son la misma persona, María Magdalena. Ahí tenemos esta confusión de Marías, de mujeres, de evangelios, y bueno, de pecadora no la vamos a bajar a la pobre mujer de Magdala. También la penitente, otro título que se le da a María Magdalena. María Magdalena no se arrepintió de nada, no estaba enferma de nada, no era prostituta. Esto es la desfiguración que se ha hecho a través de la historia. San Beda el Venerable, siglo VI. Dice, María Magdalena es aquella misma de quien dijo en el capítulo precedente, callando su nombre, que había hecho penitencia. Con toda oportunidad, el evangelista le da a conocer con este nombre cuando dice que seguía a Jesucristo, pero cuando la describe como pecadora, pero penitente, la llama solamente mujer para no empañar un nombre de tanta fama con el recuerdo de los pasados extravíos, de quien se dicen habían salido 7 demonios, significando que había tenido todos los vicios. Esta era la voz oficial. Bueno, gracias a Dios que en el Evangelio también tenemos la otra voz que no se comió el cuento de María Magdalena como la endemoniada. Y ahí tenemos a María Magdalena, la apóstola apostolorum, la mujer de luz. Gera, ¿puedes ir por favor Juan 21:18? Bueno, en Juan 20, miren, Juan, el evangelista de Juan, tiene esta genialidad, esta finalidad. El evangelista no nos presenta a muchas mujeres, como es Lucas. Lucas nos presenta a muchas mujeres. Por eso muchas feministas creyeron que Lucas era el mejor amigo de las mujeres, porque tiene muchísimas historias de mujeres. Pero todas las mujeres en Lucas están enfermas, están endemoniadas, están locas, están desquiciadas, traen la destrucción de los hombres. Así que ¿para qué quieres tener todo este grupo de mujeres que al final solamente trae este caos? Juan, en cambio, tiene esta finalidad que presenta 4 mujeres, y las 4 mujeres son modelo de discipulado para la comunidad de Juan. La primera mujer que Juan nos presenta es María, la madre de Jesús. Con ella se realiza la nueva alianza, ahí en el capítulo 2, de Caná al Calvario, mujer de la cruz, mujer de dolor. María juega el papel importante, María, la madre de Jesús. Después tenemos una mujer de luz que se llama la mujer samaritana, una mujer increíble que va a opacar prácticamente a Nicodemo,
que viene de noche, se queda de noche. En cambio, la samaritana es teóloga, es misionera, evangeliza. Bueno, ¿qué es lo que no hace la mujer samaritana? Llega al conocimiento pleno de Jesús. Tiene un encuentro total de transformación y Jesús prácticamente no ve a la mujer como inferior. Al contrario, parece ser que la reta a que vaya descubriendo sabiduría, la sabiduría de las palabras de Jesús. Después tenemos a Marta y a María, que hacen la única profesión cristológica en el Evangelio de Juan. Cuando van y le dicen, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero yo sé que tú eres, que todo lo que le pidas al Padre te lo concederá. Y Jesús le dijo, yo soy el Cristo, ¿crees tú esto? Y María hace esta confesión cristológica. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el que tenía que venir al mundo. Una confesión que nadie realiza en el Evangelio de Juan. Pedro intenta hacer una confesión, pero al final fracasa. Y finalmente, en el capítulo 20, tenemos a María Magdalena. Y prácticamente todo este capítulo retrabaja Juan de una manera artística la historia de María Magdalena y quita prácticamente a las otras mujeres. Fíjense que solamente es como para centrarnos en la figura de María Magdalena. El primer día de la semana, un nuevo comienzo que hace mención al Génesis, una nueva historia, una nueva relación, y Juan lo va a poner en el jardín. Entonces María Magdalena va a ser la mujer de luz, la mujer, la nueva creación, va a ser la mujer del cantar de los cantares, que va a ir a buscar al jardín nuevamente al amor de su vida, a Jesús. Entonces va de madrugada, sale al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. Este es el proceso de transformación que María Magdalena va a tener que sufrir. Sale a una oscuridad, pero se va acercando a la luz. Y recuerden que para Juan este simbolismo es llegar al discipulado. Muchos personajes intentan en Juan salir de la oscuridad y entrar a la luz, pero al final fracasan. El evangelio el evangelio que viene para este domingo trata el evangelio de Juan. La luz vino a los suyos, pero no lo recibieron porque prefirieron las tinieblas. Entonces María Magdalena, mujer de luz, no prefiere las tinieblas, va con todo este simbolismo en un proceso discipular y va y ve la piedra quitada del sepulcro. ¿Quién quitó la piedra? Dios quitó la piedra. Dios quitó la piedra. Pero también el discipulado de María Magdalena no sucede por arte de magia. Se echa a correr, llega Simón Pedro y al discípulo que Jesús amaba. Y aquí está el dilema de quién era el discípulo que Jesús amaba. El discípulo amado. La tradición solamente, la tradición nos ha dicho o ha puesto que el discípulo amado era Juan. Pero en el Evangelio la identidad del discípulo amado siempre permanece en el anonimato. Nunca en el Evangelio se dice que sea Juan. Siempre se refiere al discípulo que Jesús amaba, al discípulo amado, el discípulo amado. Este discípulo amado, muchas personas, creen entre ellas que es Juan, otros que es Juan el apóstol, tantos candidatos. Y últimamente habemos personas que estamos argumentando que posiblemente la discípula amada era María Magdalena. Si es realmente el personaje histórico, ahorita podemos hablar un poquito en la discusión, o simplemente es un género literario para decir toda la persona que escuche el Evangelio de Juan, que llegue a la fe, tiene que imitar a este discípulo. Es un personaje literario para que la gente pueda llegar a ser como el discípulo amado, que siempre está con Jesús, diciendo lo que Jesús quiere, aprobando lo que esté escuchando a Jesús, ¿no? Entonces, parece ser que hay esta polémica. No sabemos exactamente quién sea el discípulo amado. Lo que sí podemos especular y con bases es que este evangelio tuvo mucha influencia del círculo de María Magdalena. La figura de María Magdalena se deja ver, se deja sentir. ¿Cómo sabemos esto? También por los evangelios apócrifos. Por eso es que este evangelio
le costó mucho ser admitido dentro del canon, porque este evangelio era muy querido por los gnósticos, donde celebraban la figura de María Magdalena. Entonces va esta competencia, no es una competencia física, es más bien una competencia teológica. ¿Puedes bajarle, por favor? Dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos, nótese el plural, no sabemos dónde lo han puesto. No dice no sé. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Juan está viendo toda la tradición de las mujeres, pero la única que habla, la única que se menciona es María Magdalena. ¿Con qué finalidad? Probablemente para no eclipsarla o para poder redimirla de presentar la otra teología que Lucas había comenzado el rumor de que era la pecadora, de que era la que estaba enferma, de la que habían salido los 7 demonios. Entonces Juan como que quita a todas las mujeres para decir, no le hagan sombra a la doña, que aquí les va la reina, que aquí les va la mujer que llega hasta el final, ¿no? Llegan, corren y fíjense en las actitudes. No me voy a fijar tanto, pero solamente se inclinó el discípulo amado, llega, se inclina y ve las vendas en el suelo, no entra. No entra al sepulcro, no entra al sepulcro primeramente, porque el sepulcro simboliza vida, perdón, muerte. Entonces ver, inclinarse y entrar es entrar a la muerte. Y el discípulo amado parece ser que ya desde este momento está gozando de la fe, de entrar también a compartir la fe de Jesús, de la resurrección. Luego llega Pedro siguiendo, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo. Y el sudario que cubrió su cabeza junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces Pedro no se detiene, Pedro entra literalmente, después llega otra vez el discípulo que había llegado primero, otra vez entra y vio, creyó. Solamente el discípulo amado ve y cree. No se dice de Pedro que vio y creyó. Bueno, se retiran estos dos y se queda María Magdalena. Y uno se queda preguntando, y en toda la narración, ¿dónde estaba María Magdalena? Entran prácticamente y se centran ahora en la figura de María. Los dos discípulos se retiran, regresan otra vez donde comenzaron. En cambio, volvieron a casa, es volver otra vez, como que la fe no fue suficiente. Si verdaderamente se hubiesen visto y hubieran creído, se hubieran quedado ahí, pero no solamente María Magdalena se queda allí. Estaba María junto al sepulcro, fuera llorando. No entra al sepulcro. Y es así como muchos gnósticos miraban a María Magdalena. María Magdalena que ya comparte la vida también del resucitado. No parte. Entonces, fíjense, aquellos entraron al sepulcro, simbólicamente murieron, pero María Magdalena, la memoria está viva, no entra al sepulcro, está llorando, y mientras lloraba se inclina hacia el sepulcro, se inclina pero no entra, desde afuera del sepulcro. ¿Y qué es lo que ve? A los dos ángeles de blanco sentados donde estaba el cuerpo de Jesús. Vean ustedes cómo María Magdalena se está dejando mover de acuerdo a lo que el evangelista quiere. Aquellos vieron sábanas, túnicas, lienzos, pero nadie vio a los ángeles. Y esta es una indicación de que María es la discípula amada, la discípula perfecta. Allá por el capítulo 3, cuando Jesús le dijo a Natanael, este es un verdadero israelita en el cual no hay doblez en su corazón. Y el otro dice, ¿de dónde me conoces? Y él le dice, yo te vi debajo de la higuera. Y cuando Jesús le dice que te vi debajo de la higuera, Natanael dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le recrimina y le dice, tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mejores cosas verás, Hijo del Hombre en gloria, y mirarás a sus ángeles subiendo y bajando. Entonces nadie a esta altura ha tenido la visión que tiene María Magdalena. María Magdalena es la única en toda la narración del Evangelio que ha visto a estos ángeles, que ve, que ya presenta, que ya se hace prácticamente presente con su resucitado, ¿no? Y bueno, le dicen, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
en el mismo sentido de discipulado. ¿Se acuerdan cuando Juan presenta a sus discípulos a Jesús? Ese es el Cordero de Dios. Inmediatamente los siguen y Jesús se voltea y le dicen: ¿a quién buscan? Esta es el sentido de discipulado. María, la mujer discípula, la mujer que sabe que el amor no muere. Y después, fíjense, primero, con los ángeles todavía habla del Señor, pero como un cadáver. Después ya ve a Jesús, pero ya todavía no ve en este sentido de reconocerlo. Todavía su discipulado no ha terminado. Ella pensando que era el encargado del huerto, porque trae a la memoria todo el libro del Cantar de los Cantares. Le dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Y ya después, al final, prácticamente el discipulado de la doña ha terminado. Jesús, el buen pastor, el que conoce las ovejas, la llama por su nombre, María. Ella le dice Rabuni, que significa maestro, y comienza prácticamente todo este encuentro del discipulado que no termina. Y después la envía. Jesús la envía, el término de envía es apóstol. Bueno, apóstol, de allí viene la apostelo, de allí viene la palabra apóstol. Por eso es que María era considerada la apóstol de las apóstoles. Un título que el mismo Jesús le da, que en muchos círculos se celebraba a María como la apóstol de las apóstoles. Esto probablemente para quitar todo para quitar la mancha que había dejado el Evangelio de Lucas. Lamentablemente, como yo les decía, la gente se va más fascinada con el Evangelio de Lucas que con el Evangelio de Juan. No tuve mucho tiempo, no le hice justicia al Evangelio de Juan exegéticamente hablando, pero solamente es para que tengan una idea que cada evangelio representa a María Magdalena de una manera muy peculiar, porque para estas comunidades parece ser que la María Magdalena prácticamente estaba muy de moda. Era una líder y parece ser que opacaba la figura en algunos círculos, la figura de Pedro. Poco a poco su memoria se fue distorsionando y lo que heredamos fue una mujer penitente, una prostituta, que después se quedó prácticamente en la mente de ellos. Últimamente ha venido este rumor basado en parte en la novela de Raymond Brown, del Código Da Vinci, donde habla del linaje secreto de Jesús con María Magdalena. ¿Se casó Jesús con María Magdalena? La pregunta y la respuesta más simple es no. Créanme que si Jesús se hubiese casado, los evangelios lo habían celebrado, porque el no casarse en aquella época era una aberración, era retrasar el nacimiento del Mesías. Si Jesús se hubiese casado, todos los evangelios lo hubiesen celebrado con fiesta. Entonces, si los evangelios no dicen absolutamente nada de la vida de Jesús, es porque Jesús encontró otros valores, como él los va a llamar, por el reino de los cielos. Entonces, ¿de dónde viene esta idea de que María se casó? Muy probablemente el Raymond Brown conozca la tradición de los evangelios apócrifos, donde aparece un evangelio de Felipe, que se puede datar en el siglo II o segunda mitad del siglo III. Y este evangelio dice acerca de María Magdalena lo siguiente: en cuanto a la sabiduría, que es llamada la estéril, ella es madre de los ángeles y la compañera del Salvador, María Magdalena. Cristo la amaba más que el resto de los discípulos y solía besarla se pierde el pergamino. La gente piensa que posiblemente en la boca a menudo. El resto de los discípulos se ofendieron por esto y lo manifestaron. Ellos dijeron: ¿por qué
amas más que a nosotros? El Salvador les contestó y les dijo, ¿por qué no les amo como a ella? Cuando un hombre ciego y uno que no ve están juntos en la oscuridad, no son diferentes uno de otro. Cuando llegan a la luz, entonces el que ve verá la luz y el que es ciego permanecerá en la oscuridad. Esta idea de que Jesús besaba a María en la boca, ustedes pueden decir, bueno, lo hará con una intención carnal, y la respuesta es no. Está hablando de una manera metafórica. El beso en la antigüedad, en estos grupos de gnósticos, por medio del beso se transmitía el espíritu, se transmitía la luz, se transmitía la sabiduría. Entonces, por esto es que María que es luz, María Magdalena, el grupo de los gnósticos hablaba muy bien de María Magdalena como mujer de luz, mujer que era líder, mujer que era sabia. ¿Y de dónde entendieron esta idea? De la última y visual de Jesús, pero de maestro a discípula, que no tiene nada que ver con connotación erótica carnal. Pero para una persona que no está preparada bíblicamente o que no ha sido educada bíblicamente, tú lees un texto de esta naturaleza, lógico que para ti dices un beso que la amaba y que la besaba en la boca, lógico que tú vas a decir, seguramente tiene una connotación carnal, una connotación erótica. Pablo continuamente en las cartas dicen, salúdense con un beso, y los besos a veces eran en la boca, eran besos de hermandad. Entonces aquí tiene un sentido de que para esta gnóstica, para este grupo que conservó estos evangelios, María es iluminada, María recibe la sabiduría prácticamente de su relación de su relación con Jesús, pero no una relación erótica. Entonces, cuando la gente empieza a especular de que si el linaje, todo eso es una fantasía, todo eso es una novela, y bueno, ustedes contribuyen a hacer más millonario al hombre que escribió ese cuento, ¿no? Entonces, esto tiene un sentido teológico profundo, donde María Magdalena es mujer de luz, mujer de sabiduría, y transmite sabiduría. Y le transmite sabiduría también a la gente. Y bueno, al final Jesús los deja como están. Dice, ustedes no están a la altura de María Magdalena. No pueden, porque recuerden que los gnósticos creen que primero no todas las personas pueden alcanzar sabiduría, solo las iluminadas. Y entonces María la ponen en un grado de iluminación arriba, ¿no? Ahora, también podríamos especular si se silenció María Magdalena a Pablo, silenció Pablo a María Magdalena. Allí hay un texto, el más antiguo que tenemos acerca de la resurrección, donde Pablo menciona que primero se le apareció a Cefas. No voy a ir a esto porque no voy a terminar después. Se le apareció primero a Cefas, luego a los 12, luego otra vez a los apóstoles, luego a una multitud. Último, se le apareció también a él, que merece el título de apóstol porque él pertenece. En esa lista, en la primera lista oficial que tenemos, ¿quién no está? Las mujeres. Entre ellas no está María Magdalena. ¿Y por qué Pablo no la menciona? Muchas personas piensan que Pablo no la menciona porque a Pablo siempre se le ha acusado de ser misógino. Y la verdad es que la gente no conoce a Pablo. Pablo en sus cartas auténticas tiene infinidad de mujeres que colaboran con Pablo. Infinidad de mujeres que son evangelistas, misioneras, creadoras de comunidad, y Pablo las apoya, Pablo las empodera. Entonces prácticamente esto no tiene sentido. Otros creen que Pablo no quiere tomar postura entre las disputas que se estaban dando entre María Magdalena y Pedro. Esto poco le hace justicia a Pablo, porque Pablo es una persona fuerte. Pablo no tiene recelo en contarnos que en algún tuvo que enfrentarse con Cefas.
porque el proceder de Cefas no era de acuerdo al evangelio. Entonces Pablo no tiene pelos en la lengua. Pablo no le teme ni a los judaizantes. Pablo verdaderamente no es una persona débil. No es una persona bipolar que por un lado empodere a mujeres y por otro lado le tenga miedo las calles. ¿Por qué entonces Pablo no la menciona? Porque Pablo también es fiel a la tradición. ¿Y qué está en la tradición que viene de los judaizantes de Jerusalén? Le dieron la lista oficial verbalmente, oralmente, y en esa lista él solamente está diciendo, yo les transmito lo que yo recibí. Y Pablo es bastante honesto. Pablo dice, yo te voy a transmitir lo que yo recibí, te pone como si fuera ¿cómo se llaman estos? Textuales. Entre comillas, estaba pensando, entre comillas te dice, esto es lo que yo recibí. Entonces, otra cosa es lo que Pablo piensa. Entonces, en ese texto dice, yo te voy a transmitir lo que yo recibí. A mí recibí esto te los transmito. Ahora, si tú me preguntas personalmente que si yo creo esto, probablemente te diría no. Pero bueno, entonces Pablo está solamente transmitiendo la lista oficial. Y en esa lista oficial las mujeres no pueden ser testigos de acuerdo a la ley. Y María Magdalena no podía figurar como testiga de la resurrección, ¿no? Entonces, por fin María Magdalena es reivindicada. Pablo VI en 1969 por fin señala públicamente que María Magdalena no era la pecadora que afirmaba Gregorio. Tuvieron que esperar casi 1600, 700 años. Y gracias a Dios que el Papa Francisco en el 2016 la elevó a María Magdalena a ser nuevamente la apóstol de los apóstoles, convirtiendo su celebración en una fiesta en toda la Iglesia Universal y con una plegaria eucarística preciosísima que está basada prácticamente toda la plegaria eucarística del Evangelio de Juan y no de la pecadora. Bueno, creo que me fui tan rápido que yo no sé cómo terminé. Vamos a abrir micrófonos para estos momentitos, para si hay alguna pregunta, seguramente alguna inquietud. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? Hablen solamente porque no somos capaces de ver a todos a ustedes. Yo, Antonio de Ecuador. Sí, Padre Manuel. Antonio. Ya. Entonces sí, no hay una certeza de que María Magdalena haya sido hermana de Marta y de Lázaro, según está ahí. No. No hay ninguna certeza, son diferentes. El nombre de María es muy común en el siglo I. Yeah. Es como el nombre de Guadalupe aquí en México. Era muy común. Hay una tradición que se llama la tradición de Betania, donde aparecen Marta y María. Y Lucas parece ser que las trabaja muy bien. Después esta tradición de Marta y de María también aparecen en el Evangelio de Juan con un nuevo miembro, que es el Evangelio de Lázaro. Pero son tradiciones diferentes, no son la misma, no sería la misma María. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más? Ande. Manuel, la señora Ruth Noemí quiere hablar, pero tiene la manita levantada, tú no la ves. Sí, no, ya me desconecté, me abrí el micrófono yo misma, ¿verdad? Buenas noches, yo soy Ruth Noemí Ortiz Roldán y soy de Puerto Rico. Hablaba usted, padre, en el área donde habló de la crucifixión de nuestro Señor, que
no sé si entendí correctamente, que habían algunos pensadores que podían indicar que el cuerpo de Jesús fue puesto en un sepulcro, en una fosa común. En una fosa común. En la fosa común. Como cualquier otro individuo. Eso es un punto. Exacto. Entonces, si mal no recuerdo, fue el Imperio Romano quien identificó a Jesús Nazareno en la cruz, fue el que lo identificó como rey de los judíos. Y si no estoy equivocado, usted perdone mi ignorancia, en aquel tiempo y en este tiempo también, lo que dicen los imperios a las colonias es sagrado. O sea que si el Imperio Romano le dijo a ellos, este es el rey de ustedes, entonces no es un poco contrastante el hecho de que lo hayan enterrado como cualquier otro bandido que enterraban en fosas comunes, en adición a que por otro lado lo que nos han dicho, ¿verdad? Desde siempre, ¿verdad? La historia de José de Arimatea, que aunque era parte de la, se me escapa la palabra, del Sanedrín, él era parte del Sanedrín, pero mucho antes de la crucifixión de nuestro Señor, él también se había reunido en una parte para conocer un poco más de este hombre, de Jesús Nazareno. Miren, lo que me está haciendo es toda una sopa, toda una mezcolanza de textos. Así lo tengo yo, sí, como una mezcolanza. Por es eso... toda una mezcolanza y lamentablemente esta no es la manera de estudiar Biblia. Okay. Y recuerde otra de las cosas, que los evangelios escriben después de la muerte de Jesús. Y por eso les decía que para algunos historiadores creen que Jesús sufrió la muerte y corrió la misma suerte que toda la gente del siglo I, basado en toda la literatura que tenemos fuera de la Biblia de cómo Roma crucificaba y con qué finalidad. Y todas estas historias que nosotros ya tenemos en los evangelios son historias que han sido embellecidas. Son historias que no todo lo que tenemos allí podemos tomarlo como histórico, lamentablemente. Y le voy a invitar a que tome nuestros cursos de introducción a la Biblia. Usted entre a nuestro canal de YouTube y ahí tenemos todo un curso de introducción a la Biblia para que vea cómo se formaron los evangelios y por lo menos tenga una idea de no hacer esta mezcolanza, porque de lo contrario la gente dice, ay, agarra un texto de aquí, agarra otro texto de acá. Y bueno, estos cursos pretenden ser una invitación para formarnos, para decir, ay, yo como que no entiendo exactamente cómo es que se formó. Bueno, tenemos este cursito por allí. Así que por allí agarre vea estos cursitos y le van a ayudar a entender cómo se fueron formando los evangelios, qué se puso primero, qué se puso después. Por cierto, yo creo que hasta podríamos ofrecer otra vez el curso, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Padre. Sí, diga. Sí, soy Juan. Sí, Juan. La pregunta que había dicho el señor antes, el que hizo, tengo una pregunta acerca de que de María Magdalena, que era la hermana de Lázaro, ¿verdad? ¿Es diferente persona, usted dice, con María Magdalena de la que estamos hablando? Se me no sé si la María Magdala. A ver. No, el evangelio de Juan tiene a Marta y a María y su hermano Lázaro. No son María de Magdala. No es María el de evangelio de Juan tiene a Marta y a María y su hermano Lázaro. Sí, porque lo que yo tenía entendido es que eran dos diferentes personas. O sea, estaba María de Magdala y María Magdalena.
No sé, No. estoy un poco confundido. ¿De dónde saca estas María de Magdala y María Magdalena? María de Magdala, yo tenía entendido que era la hermana de ¿De dónde lo saca? Bueno, eso fue algo que había escuchado antes, no sé si estoy... Ok, bueno, lo escuchó, bueno, la persona que se lo dijo mal. Oh, eso fue ¿Alguna otra pregunta? Padre Manuel. Sí, Padre diga. Manuel, buenas noches. Si al ponerle a María Magdalena al comienzo que en la tumba de Jesús representa a las mujeres que ellas primero supieron de la resurrección de Jesús, y si otra de las preguntas, si una tumba vacía es signo de resurrección. Para esta comunidad sí, hermanita. Porque le estaba hablando de la idea de la tumba vacía en un sentido teológico. Si esta comunidad pone un cadáver y después resulta que el cadáver no está y tiene la certeza de estas imágenes, de estos signos que dicen Jesús ha resucitado, pero esto se llega solamente por medio de la fe. Y entonces para esta comunidad la tumba vacía es símbolo de la resurrección de Jesús. La tumba vacía los lleva a creer de que Jesús ha resucitado. Y el hecho de que las mujeres estuvieron en este momento, pues representa también un momento de honor para todas las mujeres. Representa un momento de privilegio, pues de alguna manera también de premiarlas por su fidelidad, por su entrega, por ser mujeres de luz. Gracias, Padre Manuel. De usted. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Manuel. Manuel, en este denota cómo Jesús rompe esquemas, cómo él deja que las mujeres se acercan en un tiempo donde los hombres eran, según la costumbre, más importantes, pero él rompe el esquema y deja que las mujeres se acerquen y estén junto a él. Efectivamente, y bueno, y si miren, de verdad, si tuviéramos un tiempo de ver las mujeres, cómo las presenta Juan, pues es maravilloso, realmente todas las mujeres son discípulas, portadoras de vida, mujeres que llegan a la fe, y yo creo que eso viene de una tradición histórica, de que Jesús rompió esquemas en diferentes ámbitos, al incluir a las mujeres, bueno, al soñar con una comunidad no jerárquica, no patriarcal. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, Manuel de Marisol de Chile. Sí, Marisol. Una duda. María Magdalena es presentada por uno de los padres de la iglesia después más adelante en ese siglo I, II, como la mujer que le sacan los 7 demonios, como los 7, la muestra como pecadora, ¿no? ¿Es la misma que tú nos estás mostrando o es otra María? Esa es la desfiguración que hicieron basado en Lucas. O sea, ¿entendieron que les dije que María Magdalena, de lo que los evangelios nos dicen, solamente Lucas nos dice que María Magdalena estaba endemoniada? Estaba endemoniada, y estaba enferma, y de ella salieron 7 demonios. Y algunos padres de la iglesia, que fue la voz oficial para reconstruir a María Magdalena, fue la que basado en este texto. Fue basado en este texto. Les estuve diciendo que Lucas probablemente se inventó esa historia de María Magdalena solamente para quitarle, para restarle su liderazgo. Ay, esperen que se cerró la puerta así como por un viento feo. Los demonios, padre. Están penando. La ardilla, Manuel. Son uno de los demonios. En contra, a favor de María Magdalena. Lucas está aquí tratando de perturbar mi clase. De perturbar todo. Hola, buenas noches. Sí. Lucas, yo me resonaba un poco esto de del sepulcro en el Evangelio de Marcos,
como un espacio de resistencia, ¿no? Y pensaba en una cierta analogía, no sé, tal vez demasiado, pero un poco en las historias de los desaparecidos. Bueno, en la Argentina hemos tenido historias de desaparecidos, de cuerpos que no aparecen, y de una lucha de, bueno, de las madres de Plaza de Mayo resistiendo y pidiendo por los cuerpos, ¿no? Al Estado, y una lucha, bueno, larga. Y pensaba que en América Latina, en toda América, es una, bueno, los estados le han servido como estas políticas, ¿no? Justamente para frenar los procesos de emancipación. Y pensaba como que la tumba era como un símbolo de resistencia, ¿no? Me quedé como pensando en eso. Flavia, yo creo que haces una muy buena interpretación y yo también por allí voy, bueno, por allí va en mi tesis doctoral que se escribió en el libro de los cuerpos abyectos, los cuerpos ausentes, los cuerpos que no están, los cuerpos que nadie los llora, los cuerpos que nadie los lamenta. Esta es una interpretación muy bonita que tú haces y yo creo que Marcos iría por ahí. Y por eso, qué bueno que no tengamos un cuerpo físico de Jesús para no controlarlo y seguir en esta lucha de poder seguir buscando los cuerpos que no están y hacerlos visibles. Entonces, sí, es una interpretación de verdad esta idea de que no está el cuerpo de Jesús. ¿En dónde está? Hay que buscarlo en otras realidades. Y luego hay que regresar otra vez a Galilea. Sí, pero por allí sigue pensando y yo creo que por allí es muy bonito su pensamiento. Alguien, creo que, no sé si Tarcisio quería hablar o no, alguien. Gracias, yo quiero comentar algo importante. Sí. Hablo desde Indianápolis, Indiana, en donde tengo un grupo de padres de familia que domingo a domingo analizamos, reflexionamos y meditamos y oramos con la palabra del domingo. Y me doy cuenta que la mayor asistencia es de mujeres, de madres de familia. Y me doy cuenta que ellas tienen una percepción sumamente fina para la comprensión y la asimilación de lo que son la palabra del domingo. Y me traslado con esta explicación suya, que por cierto lo felicito, muy amplia. Me doy cuenta que nos llevó en un recorrido por lo que era usos y costumbres de ese primer ciclo, en donde viene precedido y una buena cantidad, una buena dosis sistémica, diría yo, del patriarcado, en donde la mujer no era considerada como una figura importante en la organización, pero que sin embargo con la explicación de hoy y teniendo en cuenta que siempre ha estado la mujer dentro de nuestra iglesia y siendo un papel sumamente importante, puesto que yo recibí la fe de una mujer. Y quiero retomar esto porque es justicia el que les reconozcamos todo ese gran discipulado que tienen en nuestra fe. Gracias, hermano Tarcisio. Y yo creo que qué bueno que reconozca la fe. Por ahí en la carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo le dice, recuerda la fe que has aprendido, fe que habitó primero en tu abuela Loida y en Eunice, tu madre. Y yo creo que siempre son las mujeres las que transmiten fe. Bueno, yo también he hecho público mi reconocimiento también a mis maestras que me enseñaron Biblia y nunca me imaginé que yo iba a andar en esto con la Biblia y y especialmente cuando estudiaba María Magdalena, también los miedos y los temores. Y es cierto, y en el Evangelio de Juan se deja ver esta influencia muy sutil, pero prácticamente como que por eso es que la gente piensa que probablemente detrás del Evangelio de Juan estaba alguna mujer, porque es bastante sutil, bastante artístico, presenta el mensaje de Jesús de una manera única, como los hombres escribimos diferente, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Hermanos y hermanas, se nos termina el tiempo. Espero, estos solamente son
unos acercamientos míos, mi intención es de empoderar a la mujer, de que la mujer se vea reflejada en estas historias que han sido silenciadas, han sido marginadas dentro de la misma narración y después deformadas por la tradición. Y mi interés de presentar estos temas era única y exclusivamente con la finalidad de empoderar a la mujer, de darle las gracias por su servicio, por su entrega, por su fidelidad, por su pasión al reino. Una mujer que vence todas sus luchas de poderes se convierte en la mejor aliada de Jesús y de la propuesta del reino. Y por eso es que esta fue mi única intención. Y a lo mejor alguien pudo haber escuchado algo que aparentemente suena escandaloso. Yo les estoy diciendo de dónde vienen las fuentes y es que ellos piensan y no necesariamente lo que yo pienso. Yo me muevo también en fe, me muevo también en la certeza de que Jesús está con nosotros, nosotras, y de que Jesús nos sigue acompañando en nuestras Galileas, en nuestras periferias. Y hay veces que la fe, pues a veces la fe no se puede, no tenemos toda la certeza desde el punto de vista histórico. Entonces, son solamente mis acercamientos, puede haber otros, y les invito de verdad a leer la Biblia, a tener pasión por la Biblia, porque a veces la gente escucha historias y él escuchó y me hacen una sopa. Y cuando les digo esto, no es con el afán así de decir, ay, no, mejor yo no me pregunto. No, esto es con el afán de decir, ay, bueno, a lo mejor me hace falta leer, a lo mejor me hace falta tomar algún cursito. Se los digo con caridad, con amor. Y bueno, y esto también es formación. Esto no es una clase para ver qué me dice la Biblia ahorita en este momento. Es una formación y en la formación hay que aprender a desaprender. Muchas gracias, Padre Manuel. Yo les agradezco a ustedes por su fidelidad, porque yo sé que muchas de ustedes ya ahorita son las 11, las 12 y ya y están aquí. Así que de verdad para mí es un privilegio, un honor solamente compartir un poquito la palabra de Dios. Espero que les tenga sentido. Muchas gracias, Padre Manuel. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Padre Manuel. Gracias, Padre Manuel. Gracias. Gracias, Padre Manuel. Dios lo bendiga. Gracias por. Ahí está el flyer. Anótense, por favor. Ay, violín. Saludos a todos. Feliz noche. Estamos viendo. Buenas noches. Miren todos los temas que vamos a tener. ¿Quiénes eran los hombres crucificados con Jesús? Nuevamente vienen las discípulas apasionadas de la pasión. Esta profesora ha escrito un libro, incluso creo que esos libros lo llevaron a una obra de teatro. Creo que en Argentina es muy famosa. Tenemos mucha gente, de verdad. Van a estar buenísimo el curso. Cuídense mucho. Gracias, Manuel. Buenas noches, Padre Manuel. Gracias.